El acta de la sesión 89 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 90 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del señor secretario general de la Corporación, a través del cual comunica que el diputado señor Nelson Venegas reemplazará de forma permanente al diputado señor Tomás de Rementería. Un correo de la Coordinadora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual comunica que nuestra embajada en Finlandia ha informado de la creación del nuevo grupo de amistad Estonia-Chile. Asimismo, comunica el interés de dicho grupo de amistad de sostener una videoconferencia de presentación en una fecha y hora mutuamente oportuna en caso de que exista disponibilidad. Y por último, señora presidenta, un reemplazo para la presente sesión. La diputada señora Sara Concha reemplazará a la diputada señora Francesca Muñoz. Eso es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Algún punto varios? Ya. Yo quisiera pedirle, si la comisión está de acuerdo, que enviemos un saludo diplomático a la embajadora de Alemania en Chile, porque hoy día se ha constituido un nuevo gobierno en Alemania. Así que si fuera posible, una nota siempre está bienvenida, ¿ah? Yo creo que esos gestos son bonitos y la verdad que ha sido una elección bastante inédita, si los que la pudieron seguir. Así que quería pedirle a la comisión si pudiéramos tomar acuerdo de eso. Gracias, presidenta. ¿Hay acuerdo de la comisión? ¿En qué término, Diego? ¿Hay acuerdo de la comisión para la...? Ya. Primer acuerdo de la comisión. ¿Seguimos? Bueno, recibimos también en esta... Señor diputado. Ya, la sesión por objeto hoy tiene... ¿Colega? ¿Punto varios? Muchas gracias, presidenta. Agradecer la bienvenida que me han dado casi todos los diputados. Solo quiero hacer mención respecto a una situación compleja que se está viviendo en la aduana en el sector de Argentina, en el Paso de los Libertadores. Desde un tiempo a esta parte, desde hace mucho, no de un tiempo, sino que hace aproximadamente un año, hay muchas complicaciones con los trabajadores chilenos que están específicamente en el sector de Argentina. Incluso esta situación fue bastante compleja en su momento por parte del propio embajador, quien después incluso tuvo que solicitar o ofrecer sus disculpas al respecto. Ahora, la situación que ellos están viviendo en términos laborales específica y precisamente desde el 1 de mayo en adelante, sobre todo en términos de alimentación y cuestiones de esa naturaleza, también es bien compleja, tanto así que ellos están en un proceso de complicación al máxima y por lo tanto ellos me han hecho llegar esta inquietud para que esto se manifieste a través de esta comisión que hoy día y desde el día de hoy me toca integrar. Me gustaría dar a conocer esta situación, aprovechar que también está el canciller para que tome carta en el asunto, para que veamos por qué esto ya no es un hecho aislado, sino que es una situación que se viene dando desde hace un tiempo, insisto, desde hace un tiempo esta parte, pero que hoy día está en una situación bastante compleja, sobre todo en lo relativo a las relaciones laborales de los trabajadores de aduana. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Venegas. Solicitaremos entonces lo que usted nos pide. ¿Oficiamos? ¿Perdón? ¿Hacienda? ¿Hacienda? Sí, ¿oficio de Hacienda entonces? Hacienda. Diputado Lave, ¿tenía punto varios? Sí, presidenta, muchas gracias. Saludar a todos los que están en la sala, con especial afecto al canciller, por cierto, medio presidenta, que lo echamos de menos. A ver si nos puede hacer un resumen de sus viajes en representación del presidente de la República y de todos los chilenos. Presidente, mire, hace un tiempo a la parte, yo solicité que se enviara una información con respecto al motivo y el por qué la ex ministra Toá viajó a Bolivia y no fue a través de la Cancillería o con la Cancillería, y entiendo que la Cancillería mandó una explicación más bien jurídica del por qué se puede haber saltado ciertas cosas o ciertos protocolos
porque todos entendemos que la relación internacional la lleva la Cancillería. Una vez dicho eso, que llegó el documento, aprovechando que está el canciller, a lo mejor podría profundizar en eso. Y lo otro, presidente, es que nunca llegó ni el acuerdo, ni el documento, ni a qué fue la exministra Carolina Toá. Por ende, creo que es sumamente importante que cuando alguien viaje en representación de todos los chilenos, en especial del presidente, tengamos un informe, tengamos un documento y sepamos a lo que fue, porque la última vez que viajó alguien, y no fue la Cancillería, fue el ex subsecretario Monsalve, y todos sabemos cómo terminó las cosas. Entonces, presidenta, creo que sería muy relevante, aprovechando que está el canciller acá, si es que tenemos información de eso, si podemos hacer una sesión especial con respecto a eso, o puede ser secreta, en relación a esas relaciones que fue la ex ministra Toá al país vecino de Bolivia. Podemos, digamos, oficiar al Ministerio del Interior o a la Cancillería, o aprovechar que está acá el canciller y la subsecretaria, que aprovecho de saludar, ver cómo podemos tener un poquito más con respecto a esa información que es muy relevante, sobre todo por el tema de frontera y el tema de nuestras relaciones con Bolivia. Gracias. Ministro, le ofrezco la palabra por si quiere decir algo respecto a este tema, en específico del viaje de la exministra Toá. Sí, bueno, la verdad es que efectivamente hace un tiempo atrás, perdón, sí, por su intermedio respondo la consulta del diputado Lave. La ministra del Interior en ese momento, Carolina Toá, efectivamente viajó a Bolivia junto con también representantes de la Cancillería y obviamente en presencia de nuestro cónsul general allá, Fernando Velasco, justamente para suscribir un acuerdo en materia migratoria. Debo aclarar que justamente todas las facultades en materia migratoria corresponden en nuestro país al Ministerio del Interior. Obviamente, cuando se trata de viajes a otros países, siempre acompañados de representantes de la Cancillería. Y en esa ocasión justamente se firmó un convenio importante con su contraparte, con el ministro del Interior de Bolivia, destinado justamente a facilitar el retorno de aquellos inmigrantes que ingresaban de manera indocumentada a nuestro territorio nacional. Eso en términos absolutamente generales. Todo esto representó un avance bien significativo en nuestra relación con Bolivia, que en términos generales pasa por un muy buen momento. Eso es lo que puedo informar. Súper, muchas gracias, señor ministro. Diputado Lave. Muchas gracias, presidenta. Agradecer la respuesta del canciller. Yo entiendo que el tema migratorio lo lleva al interior, como también entiendo que las relaciones exteriores la lleva la Cancillería. Pero todavía no está a plomo a lo que fue finalmente, porque yo agradezco su respuesta, pero es bien escueta, ministro, por su intermedio, presidenta, en donde tenemos resultados. A lo mejor, presidenta, invitar acá al Ministerio del Interior o hacer una sesión especial para saber ese gran convenio que se hizo con Bolivia, a ver qué ha beneficiado y qué buenos resultados ha traído esta nueva relación con Bolivia. Creo que es tremendamente importante, tomando en cuenta que es un tema estratégico para nosotros de frontera. Por ende, creo, presidente, que a lo mejor el canciller podamos tener una reunión o otra comisión, no sea esta, pues entiendo que la agenda es otra, pero para poder profundizar tanto lo que hizo el Ministerio del Interior como cuáles son los resultados de lo que hizo y que no hay cierta profundidad, y también cuál es la visión hoy día al respecto de ese nuevo acercamiento con la Cancillería y las relaciones internacionales que tenemos hoy día con Bolivia. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Lave. Vamos a conversar entonces con el ministro a ver si es que es factible en un futuro poder hablar sobre este tema. Bueno, empezando con la orden del día, primero igual quiero sumarme a los saludos de bienvenida del diputado Venegas. Bienvenido, colega, a esta comisión, sí, permanente. Y
La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, que es iniciar el estudio, número 1, iniciar el estudio del proyecto originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que aprueba el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre la República de Chile y los Emiratos Árabes Unidos, suscrito en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 29 de julio del 2024, boletín 17.447-10. Y número 2, iniciar el estudio del proyecto originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que aprueba el protocolo por el cual se adicionan los capítulos de género y comercio y de micro, pequeñas y medianas empresas al Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el 30 de septiembre del 2004, correspondiente al boletín número 19.479-10. Para este efecto fueron invitados el señor Alberto Van Claveren-Stork, ministro de Relaciones Exteriores, y la señora Claudia Sangüesa Rivero, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Asiste junto al señor Jorge Pino Lagos, asesor de Gabinete Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Le doy la palabra, señor ministro, para que inicie su exposición. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludo a las y los integrantes de esta honorable comisión. Agradecemos esta invitación para hablar de este acuerdo que suscribió Chile en materia comercial con los Emiratos Árabes Unidos, conocido por su sigla CEPA, con C en inglés. Este acuerdo fue suscrito en el marco de la visita oficial que realizó el presidente Gabriel Boric Font a dicho país los días 29 y 30 de julio del 2024, siendo este el primer acuerdo comercial que negoció Chile con un país de la zona del Golfo y concretamente con un país también del Consejo de Cooperación del Golfo. Se trata de un acuerdo relevante, un acuerdo pionero y que justamente se suscribe con los Emiratos Árabes Unidos, país con el cual nosotros iniciamos relaciones diplomáticas en el año 1978. Debo decir que en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, la Cancillería ha seguido una aproximación gradual. En el año 2006 inauguramos la primera oficina comercial de Chile en Dubái, uno de los Emiratos que forma parte de los Emiratos Árabes Unidos, y en abril del año 2009 justamente inauguramos nuestra embajada de Chile en la capital de los Emiratos Árabes, que es Abu Dhabi. Y la primera embajada residente, digamos, de Chile allá se inauguró el año 2011. Desde la apertura de nuestra embajada en los Emiratos Árabes Unidos, hemos hecho esfuerzos por fortalecer la presencia comercial y política de Chile, no solamente en los Emiratos Árabes Unidos, sino que también en el resto de los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, una organización regional que es conformada por los Emiratos Árabes Unidos, Saudi Arabia, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Omán y Qatar. En junio del año 2018, los Emiratos Árabes Unidos ingresaron como miembro observador a la Alianza del Pacífico. Y otro hito que me parece importante destacar es la suscripción en Santiago, en diciembre del año 2019, del convenio entre la República de Chile y los Emiratos Árabes Unidos para eliminar la doble imposición con relación a los impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión y elusión fiscal, conocido siempre como Acuerdo para Evitar la Doble Tributación, y que fue aprobado por este Congreso Nacional el 13 de junio del 2022 y publicado en el Diario Oficial el 24 de mayo del 2023. Podría seguir enumerando una serie de hitos en nuestra relación bilateral que han llevado a que el acuerdo internacional que presentamos sea la materialización de un proceso de integración comercial entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos, mediante el cual ambos países hemos coincidido en la necesidad de profundizar una relación bilateral de gran potencial, abrir nuevos mercados,
con vistas a lograr una mayor diversificación de nuestras respectivas canastas exportadoras y fuentes de inversión, generando con ello sinergias para ambos países en áreas geográficas en las que tanto Chile como los Emiratos Árabes Unidos presentan una, hasta ahora, moderada inserción comercial. En el ámbito de las inversiones, Emiratos Árabes Unidos posee uno de los fondos soberanos de inversión más grandes del mundo, el cual administra a través de la Abu Dhabi Investment Authority. Es importante destacar que los Emiratos Árabes Unidos es el 17º país inversor a nivel global, alcanzando sus inversiones un total de 22.000 millones de dólares en inversiones hacia el extranjero en el año 2023, y es un país que tiene un Producto Interno Bruto estimado en 545 mil millones de dólares. Creemos que también se destacan las emergentes inversiones que los Emiratos Árabes Unidos posee en la actualidad en Chile, particularmente aquellas ligadas a los sectores inmobiliario, infraestructura, la industria química, portuaria y agrícola. Dentro de los países que componen la zona del Golfo y el Medio Oriente en general, los Emiratos Árabes Unidos se posicionó durante el año 2023 como nuestro segundo principal socio comercial en la región, ubicado solo tras Arabia Saudita y el puesto número 45 a nivel global. La importancia del CEPA radica en que es un acuerdo que garantiza un acceso preferencial al mercado de los Emiratos Árabes Unidos para el 97% de nuestros bienes exportables, entregando oportunidades sustanciales para nuestra canasta de exportación, particularmente en el sector alimentario, en el sector minero, en el sector de las energías y en el sector de servicios. Como contrapartida, este acuerdo significará una mejora de acceso a nuestro mercado para cerca del 99% de los productos importables desde los Emiratos. Este acuerdo también se enfoca en sectores estratégicos como las energías verdes, la mitigación del cambio climático, la infraestructura comercial, incorporando elementos innovadores como un capítulo sobre empoderamiento económico de las mujeres y las cadenas globales de valor. Además, el CEPA proporciona acceso integral a servicios, entre los que se incluyen los servicios digitales y la contratación pública, considerando también un capítulo sobre cooperación económica que aborda áreas claves como la competencia, el trabajo, la sostenibilidad ambiental y el intercambio de experiencia tecnológica. El Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Chile y los Emiratos se estructura sobre la base de un preámbulo, 21 capítulos y un total de 9 anexos. Presidenta, con su venia, me permitiría ceder la palabra a nuestra subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales para que profundice los términos de este acuerdo. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias, muy buenas tardes. Por su intermedio, saludar al resto de los diputados y diputados. Diputadas. Bueno, la presentación ahora va a ir en más detalle sobre la relación bilateral comercial hoy día con Emiratos Árabes Unidos y los países del Consejo del Golfo. Y después un poco más en detalle sobre los productos que transamos en esta relación comercial y hacia dónde y cuáles son los contenidos del acuerdo en sí. Antes de eso, yo les compartí una presentación, espero que la tengan a mano por ahí, pero tenemos una reflexión sobre las perspectivas de la economía mundial hoy día y de las economías del Consejo de Cooperación del Golfo, que es un sector estratégico. ¿La puedo interrumpir? ¿Sí? Ya, continúen. Ya. Muchas gracias. Por una parte, sabemos que tenemos un crecimiento moderado global y desigual, en el sentido de que la economía mundial avanza con una expansión moderada,
Y hay diferencias marcadas entre economías desarrolladas y en desarrollo, entre distintos países, ¿cierto?, economías, e influida además por una persistencia de conflictos geopolíticos, guerra comercial y esfuerzos para reducir la inflación. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Las medidas arancelarias, la fragmentación en las cadenas de suministro, el fortalecimiento de políticas proteccionistas están reconfigurando el comercio internacional, afectando flujos y generando una mayor incertidumbre económica. Tenemos uno de los índices de incertidumbre económica hoy día más altos registrados, incluso más altos que en la pandemia. Las proyecciones de crecimiento indican, varían según organismo del Fondo Monetario Internacional, 3,3%, a la OCDE, un 3,1%. Las diferencias en estas estimaciones reflejan también incertidumbre sobre estas tensiones geopolíticas y comerciales. Se proyectan expansiones moderadas en Estados Unidos, en la Unión Europea y Japón, y con Asia emergente, especialmente India, liderando el crecimiento económico en esa región. Por otra parte, América Latina tendría un crecimiento del PIB cercano al 2,4% este año, limitado por baja inversión y restricciones fiscales. Y los países del Consejo del Golfo proyectan una recuperación hacia el 2025, impulsados por también sus productos de hidrocarburos y diversificación hacia servicios e infraestructura. Ese es el estado de hoy. Ahora, hay una importancia geopolítica que se ha identificado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de este Consejo de Cooperación. Chile ha buscado activamente ya por varios años vincularse con nuevos socios comerciales que nos permitan diversificar nuestro comercio exterior y nuevos accesos a otras fuentes también de inversión extranjera directa. La política comercial es también acerca de inversión extranjera. Y Chile ha conseguido posicionarse en los mercados internacionales, aún en zonas donde nuestra presencia comercial es baja, particularmente en el área de África y Medio Oriente. La relación de Chile con los países de Medio Oriente entonces ha cobrado una especial relevancia en los últimos años. Hay vínculos de larga data entre nuestro país y el mundo árabe, sin embargo, en estos últimos años se ha intensificado también esa relación, lo que es importante porque tienen fondos de inversión que son los más grandes del planeta. Hemos impulsado acercamientos en el plano comercial en los países del Consejo del Golfo, no solo con Emiratos Árabes Unidos, también con Arabia Saudita, pero también hay otros, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán, que pertenecen también a este Consejo. Y estos países han priorizado también sus acercamientos a nuestra región y a nuestro país en particular. Y por eso también se avanzó rápido en este CEPA, en este Acuerdo de Asociación Integral. También anteriormente se había aprobado ya el Acuerdo de Doble Tributación y de Promoción y Protección de Inversión. Ahora, las exportaciones hacia los países del Golfo hoy día alcanzan en total lo exportado $500 millones, lo que ha aumentado gradualmente desde el año 2016 a la fecha. Las importaciones, por otro lado, tienen una tendencia estable en el tiempo, aunque bajaron en el último año, también por una razón bien específica acerca de las importaciones desde Emiratos Árabes Unidos. Dentro de los países del Consejo del Golfo, el principal país con el cual tenemos intercambio comercial es con Emiratos Árabes Unidos, efectivamente. Pese a que Arabia Saudita es el más grande, económicamente hablando, tenemos más comercio con Emiratos Árabes, después con Bahrein y después Arabia Saudita. Ahora, ¿qué es lo que profundizar esta relación?
se espera que proyecte un fortalecimiento de la política exterior chilena en el Golfo, en general, en Medio Oriente. Y además impulsar la vocación exportadora y diversificar las fuentes de inversión. Emiratos Árabes Unidos representa el 38% del intercambio total con los países del Consejo del Golfo, con esta tendencia creciente. Las principales exportaciones a Emiratos Árabes Unidos, según Macrosector, también están ahí. Principalmente es manufactura, 29%. También el sector agropecuario tiene 36%. Forestal, 16%. Minería, 9%. Pesca y acuicultura, 6%. Vinos, 3%. Y servicios, 2%. Eso respecto a los principales sectores. Ahora, los principales productos exportados son los que están ahí en esta tablita. Entre ellos están las preparaciones alimenticias, maderas, oro, medicamentos, nueces, pasta química de madera, vinos, salmones, uvas secas. Y por otra parte, las importaciones tienen que ver con perfumes, aceites, laminados de acero, productos de plomo, etileno, azúcar de caña, polietileno, placas y baldosas y prendas de vestir. Esos son los productos importados. Ahora, las conversaciones entre Chile y Emiratos Árabes Unidos comenzaron en el 2022 con intercambios más bien técnicos para evaluar la viabilidad de un acuerdo bilateral, y las negociaciones del CEPA formalmente se desarrollaron entre los años 2023 y 2024 en 4 rondas, realizadas en formato virtual y presencial, y finalizaron entre el 22 y el 24 de abril del año pasado en Santiago. Luego el CEPA fue suscrito el 29 de julio del 2024 en Abu Dhabi. Ahí está la foto, está la visita oficial del presidente Boric, ahí está el canciller junto al ministro de Comercio y el presidente. Las principales autoridades. Y Emiratos Árabes Unidos se convirtió en el primer país, entonces el Consejo del Golfo, en firmar un acuerdo con Chile, y Chile también el primer país con quien Chile firma un acuerdo de esa zona. ¿Sí? Ahora, como dijo el ministro, estos tienen 21 capítulos, más el preámbulo al principio, 21 capítulos, 9 anexos. Los capítulos se organizan en las siguientes temáticas. Está comercio de mercancías, eso es como lo básico de los acuerdos. Establece los aranceles preferenciales y las reglas de acceso al mercado. Promueve transparencia, trato no discriminatorio y eliminación de barreras innecesarias. Emiratos eliminó aranceles para el 97% de los productos chilenos desde la entrada en vigor del acuerdo, y el otro 1% lo hará al tercer año. Por otra parte, Chile otorgó arancel cero al 99% de las importaciones de Emiratos Árabes Unidos, con eliminación gradual para un 0,5% adicional. Se excluyen productos sensibles como trigo, harina de trigo y azúcar. Hay reglas de origen. Reglas de origen se refieren a cómo identificar, ¿cierto?, si son productos originarios o no de estos países. Son 5 secciones que abarcan materias desde determinación del origen, territorialidad y tránsito, certificación de origen, cooperación y verificación de origen y consultas y modificaciones. Un capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que este capítulo reafirma los derechos y obligaciones establecidos en el acuerdo sobre aplicación de estas medidas, que están en línea con la OMC, y reitera el compromiso de las partes de implementar las normas, directrices y recomendaciones emanadas de las organizaciones internacionales de referencia. Obstáculos técnicos al comercio. También el acuerdo reafirma compromisos de la OMC y busca facilitar el comercio eliminando barreras técnicas, promoviendo la transparencia, buenas prácticas regulatorias y cooperación entre organismos de normalización. Y un capítulo de cadenas globales de valor. Esto ya es más novedoso, los otros son capítulos más estándares. El de cadenas globales de valor establece un marco
para integrar empresas chilenas, especialmente pymes, en cadenas de valor globales. Incluye medidas de innovación para diversificar exportación y facilitar integración productiva y comercial. También hay uno de contratación pública que permite el acceso de proveedores chilenos al mercado público emiratí. Hay uno de promoción de inversiones que en realidad busca atraer inversiones bilaterales mediante un entorno favorable. Esto es muy importante en el caso de estos países que poseen, como ya dijimos, fondos de inversión de los más grandes del mundo. Además, un comercio de servicio que establece reglas para el comercio transfronterizo de servicios. Hay que recordar que ese es un sector estratégico para la diversificación de la economía chilena. Comercio digital también, que promueve libre comercio electrónico y acceso a mercados digitales. Está especialmente también enfocado en pymes y evitando la localización forzada de servidores, manteniendo la moratoria sobre aranceles digitales. Hay un capítulo sobre propiedad intelectual, donde se abordan diversos derechos, con el objetivo de fomentar también la innovación, la inversión y el comercio, protegiendo aspectos como derechos de autor, marcas, patentes e información no divulgada. Hay un capítulo sobre cooperación económica en áreas de medio ambiente, trabajo y cámaras de comercio. Hay un capítulo de empoderamiento económico de las mujeres que promueve el acceso equitativo de las mujeres a oportunidades económicas. Y uno de pequeñas y medianas empresas, que también promueve la cooperación para la internacionalización de MIPYMES. Los beneficios del acuerdo se estiman que, por una parte, impulsar una mayor integración económica con esa región, que tiene una participación en el nuevo entorno global, dar más oportunidades también a nuestras empresas exportadoras, nuestras empresas en general, en el ámbito no solo de bienes, también de servicios y compras públicas, las posibilidades de tener mayor inversión extranjera en Chile para promover también la diversificación de nuestra canasta exportadora. Hay efectos directos que tienen que ver con el acceso a mejores aranceles para nuestro país y nuestros productos. Y también vemos positivo el capítulo de empoderamiento económico de la mujer, en el sentido que Chile también tiene un rol ahí en estos temas en el entorno global, es reconocido por impulsar la equidad de género en el comercio y logra este capítulo en este acuerdo. Y también los otros capítulos de cadenas globales de valor y cooperación en MIPYME y comercio digital, que también son importantes para la internacionalización de nuestras empresas. Hay un impacto financiero que fue estimado por la IPRES. Esta reducción arancelaria implica menores ingresos fiscales. Estos se estiman en 3.262 millones de pesos en el primer año y 3.300 millones de pesos el segundo año. Y el régimen, la reducción sería de 3.378 millones de pesos. Y la aprobación de este acuerdo y su entrada en vigor no implica ningún compromiso financiero adicional para Chile, solamente el directo, arancelario. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Algún comentario? Diputado Chalper, disculpe. Saludar, por supuesto, al canciller, a la subsecretaria. Sin duda esto es una decisión interesante, especialmente en el contexto actual, para diversificar nuestra capacidad exportadora. Sí, quisiera hacerle algunas preguntas, canciller, por su intermedio, presidenta. Me llama la atención que el arancel cero opera respecto de casi todos los productos, pero hay algunos que se dilata a 3 años. Corríjame si no es así. ¿Por qué se toma la decisión respecto a esos productos? Tanto en el plano de la exportación como en el plano de la importación. Después, cuando se habla de modernización normativa, la verdad que nosotros tenemos ciertas asimetrías con Emiratos Árabes Unidos en lo que respecta a nuestra normativa en materia
de comercio digital y de protección de datos. De hecho, Emiratos Árabes es bastante más, no quiero ponerle adjetivos, pongámosle restrictivo en estas materias. Entonces, yo quisiera saber cómo vamos a poder congeniar eso. En lo personal, y espero que no polemice con nadie, yo creo que tenemos una discusión abierta respecto de la ley marco en materia de inteligencia artificial, que en algún minuto nos tocará discutirla en la sala, pero que evidentemente en la medida en que nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad con Emiratos Árabes en esta materia, tengo la impresión que el marco regulatorio de ellos es bastante más restrictivo en materia de libertad y privacidad que el que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo podría dialogar eso? Después, Presidenta, hay varias subcomités, consejos, mecanismos. Yo sé que a riesgo de ser majadero, Presidenta, desconozco cómo es la experiencia extranjera, pero nunca he entendido muy bien por qué estos espacios no contemplan alguna instancia de carácter parlamentario. Yo sé que voy a decir algo que puede ser impopular, pero los gobiernos pasan, las leyes quedan. Y por lo tanto, yo creo que siempre sería bueno tener instancias de carácter parlamentario o al menos considerarlo. Lo aplico quizás al segundo tema, que ahí hay algunos subcomités donde tenemos más libertad. Después, respecto al punto, Presidenta, de contratación pública, me llama la atención que el acuerdo, si bien da acceso a poder participar de licitaciones públicas en Emiratos Árabes, entiendo que en sus 27 entidades federales, sin embargo se excluyen obras públicas y gobiernos subnacionales. ¿Por qué? ¿Por qué se hace una exclusión de esas materias, si lo entendí bien? Porque me da la impresión que a esa escala también podría ser interesante para bastantes de nuestros comercios. Y 3 preguntitas más muy breves. Se excluye el sector energético del acuerdo. ¿Por qué se excluye el sector energético? Me parece que es una cuestión, por lo menos para nosotros, interesante. Entonces, no sé si hay alguna estrategia complementaria al CEPA respecto a materias de cooperación energética. Después, la solución de controversia que se propone es de Estado a Estado. ¿Y qué sucede con los inversionistas privados? ¿Van a tener que recurrir a alguna instancia distinta? ¿No hay un mecanismo de solución de controversias? ¿Cómo se protegen los intereses de los inversionistas chilenos? Me parece que ahí también hay un punto que por lo menos a mí está abierto. Y por último, también hay ciertos puntos respecto de derechos laborales y ambientales donde tenemos algunas diferencias también, especialmente en minutos en donde con nuestros tratados en materia con la Unión Europea tenemos ciertos estándares que cumplir que aquí no son los mismos. Entonces, quiero saber cómo tiene pensado el gobierno compatibilizar nuestros compromisos con Emiratos Árabes en materia laboral. Yo sé que son hartas preguntas, pero porque de verdad me interesa. O sea, yo soy alguien que en principio está de acuerdo con el proyecto, con lo que aquí se propone. Estoy dispuesto, por supuesto, a avanzar, pero me interesa que estos temas se despejen, Presidenta, porque son el tipo de cosas que después generan controversia en la tramitación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Chalper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para pedirle al ministro que responda? Diputado Schubert. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los presentes, al canciller, la subsecretaria. Bueno, sumando a las preguntas que ya se hicieron, que sí, algunas de ellas las comparto, nuevamente nos encontramos, y es lo que también mencioné la vez pasada acá, nuevamente nos encontramos con un acuerdo comercial que tiene un capítulo, que es en este caso el 14, nuevamente un capítulo de género. Es lamentable que se insista en, de alguna forma, enturbiar tratados que tienen un sentido, incorporando otros elementos que además lo que hacen es incorporar a la legislación nacional estos principios, estas comisiones, estas instituciones, sin la discusión legislativa que debería tener acá en el Congreso. Entonces viene como un capítulo más dentro de un tratado internacional y yo creo que están mezclando situaciones, están complicando por esa misma razón la aprobación de tratados que pueden ser buenos. Aquí además tenemos también un tema de este fomento de la exportación femenina que por supuesto uno comparte que se busquen mecanismos para fomentar la exportación, pero para eso no es necesario suscribir y obligarnos internacionalmente porque eso nosotros podemos tener como una política nacional, que las mujeres puedan exportar más de lo que lo hacen hoy día. Y además tenemos un problema práctico, que es lo mismo que venimos preguntando con otros tratados internacionales, cómo determinar que la exportadora es mujer, cuando muchas veces, o en su mayoría de los casos, quienes exportan son personas jurídicas. Entonces, eso nunca alguien lo ha aclarado. ¿Qué es lo que se busca detrás de esto? ¿Por qué se incorpora esta forma en circunstancias que es difícil de determinar
que efectivamente se dé cumplimiento de que hay una suerte de aumento de la exportación de las mujeres, porque en las personas jurídicas están mezclados, ¿no es cierto?, hombres y mujeres. ¿Qué hace que una empresa sea para su concepto femenina? Que la directora sea femenina, que la gerenta, que la presidenta del directorio, que la mayoría de los integrantes, que la mayoría de los accionistas, no sé. ¿Qué pasa si en el transcurso de la exportación o el proceso de exportación disminuye ese porcentaje porque se enajenan acciones, etcétera? Es difícil, y esto demuestra que aquí esto es un capítulo ideológico que lo que está haciendo en la práctica es insertar en la legislación chilena así la discusión legislativa, y eso me parece preocupante y que persiste en uno y otro tratado de esta administración. Me gustaría, y lo solicité la vez pasada, que esto no se siga incorporando en tratados que son de libre comercio. Muchas gracias. Gracias, diputado Schubert, diputado Félix y diputada Castillo. Terminamos con la diputada Castillo para que el ministro pueda responder y la subse. Gracias, presidente. Muy interesante la pregunta del diputado Schubert. Me suma su pregunta para que pudieran explicarlo, desglosarlo. Y al mismo tiempo me llama la atención de cuando se habla de Cuba, que para mi gusto no es una democracia. Si fuera una democracia no sería ilegal el Partido Ecologista Verde. Pero estos otros países en donde hay monarquía, además hay algunos estados más o menos teocráticos, hay una represión hacia las mujeres, quiero decir de esa manera, porque es un multiverso, o sea, es múltiple además la forma en que se ha menoscabado los derechos de las mujeres en muchos de esos países. En algunos, hace poco, como gran avance, les permitieron tener licencia de conducir. Entonces, Chile también debe poner algunos límites. Y dentro de esos límites, bueno, hagamos negocios, pero ¿con quién hacemos negocios? Y cuando se discuten estos tratados, se habla solo de comercio. Y el resto son titulares. Y hay un énfasis en el comercio. Entonces, no hay ningún problema en algunos que sacan a Cuba y a Venezuela para todos lados, de luego hacer negocios con países que no tienen nada de democráticos, pero nada de democráticos. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado González. Diputada Castillo. Bueno, yo creo que en esa misma línea, presidenta, está abierto. Yo entiendo que este proyecto todavía está abierto, que se refiere estrictamente a materias comerciales, como acá lo han planteado. De hecho, el presidente de la República hace muy poco hizo un acuerdo de asociación económica integral con esta monarquía ejecutiva de Emiratos Árabes Unidos. Muchas gracias. Y que evidentemente nos facilitaría muchos temas que para mí, yo creo que para muchos de los que estamos acá son muy importantes, como el comercio, las relaciones científicas, la cooperación científica, la tecnología. Yo creo que ahí ante aquello no hay ningún tipo de problemática, o para nosotros en general querer el desarrollo y la cooperación internacional es súper relevante. Pero el punto está evidentemente en con quienes hacemos este tipo de acuerdos o tratados, en este caso, entendiendo que incluso hay algunos estados progresistas también, como por ejemplo el de Brasil. Lula ha también realizado este tipo de convenios para el mejoramiento de su economía, y en ese sentido yo creo que no hay problema. El punto es también cómo se toma en consideración algunos temas que dicen en relación con los derechos humanos. Ya hablamos de la libertad de expresión, hablamos también del derecho a la reunión, los diversos informes que ha tenido organismos internacionales, Amnistía, Human Rights Watch y otros más, que son bien de característica, no tan progresistas, sino que son del establishment dentro de la institucionalidad internacional. Pero el derecho de las mujeres, yo creo que hay un tema súper relevante. Existen avances, educación en relación a lo que se podría esperar de una monarquía de estas características, pero aún hay leyes que permiten trato desigual en matrimonio, divorcio de mujeres. Acá el diputado Félix también plantea respecto de un tema tan básico, ¿no?, como son los derechos civiles que puedan tener.
y evidentemente estar la supresión, ¿no? O estar siempre bajo la condición de que sea el varón el que genere los permisos para que ella se pueda desarrollar en una vida, en una democracia que por cierto también yo la podría poner en tela de juicio si es que se hace la misma comparación con otras democracias que tenemos en el Cono Sur. Solamente aquello, entendiendo lo importante que esto significa para Chile, lo insisto, pero aún así creo que sería bueno darle una vuelta al respecto y también, así como se realizan tratados exclusivamente comerciales, también avanzar en desarrollo de democracia más robusta en este caso, ¿no? De hecho fue bastante criticado la visita que se realizó en su momento por parte del Ejecutivo a Emiratos Árabes Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Castillo. Ministro. Bueno, agradezco las observaciones que se han hecho y la oportunidad de poder aclarar algunos de los puntos que se han señalado. En primer lugar, quiero destacar las características que ha tenido la política comercial chilena a lo largo de prácticamente todas las décadas del año 1990 en adelante. Ha sido una política amplia, una política que apunta a una diversificación de nuestros socios y una política que obviamente se concentra en el ámbito comercial, sin perjuicio de que en el caso de algunos de los acuerdos que nosotros hemos suscrito, nos hemos extendido también a otros ámbitos, como es el caso del acuerdo con la Unión Europea, que es un acuerdo de asociación, o como pueden ser algunos acuerdos incluso suscritos en el contexto de América Latina, pienso en el acuerdo con Mercosur, etcétera. En algunos de estos casos existen lo que los analistas denominan cláusulas democráticas, en otros no, básicamente porque nuestra política comercial es una política pragmática. A nosotros lo que nos interesa es abrir mercados, generar oportunidades para nuestros exportadores y por cierto, también participar en negociaciones comerciales que desarrollan todas las potencias relevantes en el mundo. Hablemos ya sea de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la República Popular China, de Japón, etcétera. Y cada uno de estos acuerdos refleja la naturaleza de cada relación que tenemos. En el caso concreto de los Emiratos Árabes Unidos, tenemos una relación que está centrada sobre todo en el ámbito comercial, en que existen sí algunas disposiciones que pretenden, digamos, promover la participación de las mujeres en los beneficios de los acuerdos. Básicamente son normas de carácter extremadamente general, que no implican obligaciones específicas ni afectan en absoluto la legislación de los respectivos países. Se trata entonces simplemente de normas que apuntan a promover la actividad empresarial y la participación de mujeres en esa actividad empresarial. No tienen otro alcance, no podrían tenerlo, básicamente porque en materia justamente de igualdad de género, las políticas de cada país son absolutamente autónomas, son independientes y no son afectadas por estos acuerdos. Ahora, respecto de la consulta que hacía el diputado Schalper, respecto de una instancia parlamentaria, en algunos acuerdos, efectivamente, sobre todo en el acuerdo con la Unión Europea, tenemos una instancia parlamentaria y que funciona de manera muy efectiva. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, nada obsta que exista, pues existe un comité de amistad chileno emiratí, y nada obsta a que en el marco de esas relaciones pueda también traerse a colación el acuerdo, pero no existe una instancia parlamentaria formal, básicamente porque tampoco es política de nuestra contraparte. En una negociación comercial, justamente
de lo que se trata es poder adaptarse también a lo que son las características de la contraparte, encontrar áreas comunes de encuentro y sobre esa base de desarrollar una negociación. Y es lo que hemos hecho en el caso de los Emiratos Árabes. Ahora, si le parece, Presidenta, le cedo la palabra a la subsecretaria para que se haga cargo de algunos de los temas más técnicos que han sido planteados. Por tu intermedio, Presidenta, algunas de las preguntas, espero contestarlas todas. Respecto a la dilatación de algunos productos, en general son productos que son más sensibles para ambos países, que entonces se acuerda una transición gradual. Y los productos que quedan fuera, que responden a ese 1%, ¿cierto? En el caso de Chile también son productos que son más sensibles para nosotros y son en general los que se hacen en todos los acuerdos comerciales, ¿sí? Ahí en la presentación que yo les mandé está el calendario de desgravación producto por producto, año por año, y bueno, eso es lo que tenemos. Después, en cuanto a las asimetrías en las regulaciones, esto en general pasa, no todos los países tienen la misma regulación en todos los ámbitos, y entonces estos acuerdos lo que hacen es comprometer colaboraciones en esos ámbitos para intercambiar información respecto a cuáles son las regulaciones y cómo estas afectan las distintas producciones en cuanto, por ejemplo, a servicio, tratamiento de datos, y avanzar en una agenda conjunta. Y esto lo ligo hacia otros temas también. En el caso de los temas, por ejemplo, de empoderamiento económico de las mujeres o cadenas globales de valor o pymes, la gracia de incluir estos capítulos en los acuerdos comerciales es que involucras a más agencias del Estado en la interacción entre estas economías en general. Y por lo tanto entablas una conversación en ámbitos no tradicionales del comercio que permite ir colaborando y haciendo actividades conjuntas. Y esto beneficia, y eso los estudios lo han mostrado, no solo a nuestro país, sino que también eleva los estándares, ¿sí? Y por eso hemos impulsado muy fuertemente como país, como Estado, la incorporación de los capítulos de género y comercio, convencidos de que uno es bueno para la economía, porque esto diversifica la canasta exportadora, internacionaliza actividades productivas que son de buena calidad. Las empresas lideradas por mujeres contratan también a más mujeres. Tenemos un déficit en cuanto a participación laboral femenina y este es un sector importante para nuestra economía. Y por otra parte también como país lideramos una agenda en la cual entonces podemos entablar una conversación con el mundo a través de nuestras agencias de estos temas, que permite ir colaborando en estos espacios. Y por eso este capítulo, en este caso, cobra una especial importancia. Y para nosotros era una línea roja, ¿sí? Así que estamos muy contentos de lo alcanzado. Después, en los temas de contratación pública, la pregunta es, bueno, justamente hay varios acuerdos comerciales que tienen esto. Esto amplía las posibilidades de participación de nuestras empresas en otros concursos de contratación pública, pero también esto no es llegar y hacer, porque en el fondo hay que cumplir con las regulaciones, lo mismo en el caso de los otros acá, ¿cierto? En las distintas contrataciones hay distintos requisitos, pero al menos se abre esa posibilidad y se informa, y en el trabajo y la hoja de ruta que actualiza esta conversación bilateral, se van a ir generando instancias donde se informe, digamos, de qué manera participar en estos capítulos. Son capítulos en general que son importantes para nuestro sector privado. Ellos de alguna manera han impulsado la integración de estos capítulos de contratación pública en los acuerdos. Y lo otro, respecto a las inversiones, ahí
tenemos un enfoque, ¿cierto? Estamos buscando inversión extranjera directa que por una parte diversifica las fuentes de inversión en nuestro país y por otra parte las amplía. Y ampliar la inversión implica también ampliar las potencialidades del crecimiento económico de nuestro país de forma estratégica también. Entonces la forma en la cual se está atrayendo esa inversión tiene que ver con la estrategia de inversiones de Invest Chile, ¿cierto?, que está determinada por el Consejo Interministerial de Inversión Extranjera Directa, que son sectores estratégicos, y uno de ellos es energía, pero también hay otros sectores estratégicos, servicios, etcétera, donde se está buscando inversiones. Por eso también hay este tema con Emiratos Árabes Unidos. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria, señor ministro. Vamos a poner entonces en votación ambos proyectos, empezando por... Perdón. ¿Alguna palabra? Está bien las respuestas generales, pero al menos a mí me interesan mucho tres cosas. Saber por qué en lo relativo a las licitaciones públicas solamente, o sea, en el fondo se excluyen a las obras públicas de los gobiernos subnacionales. Esa cuestión me parece importante. Después, Presidenta, sin ánimo de polemizar, Emiratos Árabes Unidos ha sido objeto de crítica internacional en sus normas laborales. Por lo tanto, cuando aquí se dice que va a haber sostenibilidad y estándares laborales comunes, yo quisiera saber cómo se va a trabajar eso, porque eso es un tema que podría ser polémico respecto a nuestra relación bilateral. Y le insisto con el tema energético. Yo no sé si no lo entendí bien, porque le llama la atención que ellos defiendan temas laborales. No, sí. Y respecto al sector energético, yo al menos defiendo a los trabajadores. Sector energético, Presidenta, yo quisiera saber por qué eso se excluye, o no sé si lo entendí bien, por qué no habría algo más explícito en favor del tema energético. Y por último, y con esto termino, yo espero que en esta materia en particular, cuando se habla, por ejemplo, del fomento de las MIPYME y el trabajo con las pequeñas y medianas emprendimientos, yo de repente siento que eso son declaraciones de intenciones. O sea, me gustaría saber cuáles serían realmente las políticas concretas para incorporar a las pequeñas y medianas empresas en estos beneficios. Y en eso tengo la preocupación que a veces esto se incorpora como un capítulo, en fin, se crea un subcomité específicamente destinado a este efecto, pero así como que haya en política específicamente destinada a esto, me gustaría saber si en algún momento desde la Subrey nos hagan llegar un plan de trabajo concreto de cómo esto efectivamente beneficia, y ojalá dentro del concepto de MIPYME no incorporen solamente a las con activos físicos, sino que también incorporen especialmente a las startups y a los activos digitales. Gracias, Presidente. Ministro Subse. Sí, yo tenía dudas de las preguntas. ¿A qué te refieres con que no incluyen diputado, ¿a qué se refiere con que no incluye gobiernos subnacionales? ¿Te refieres al acuerdo o a la política pública en general? Ya, ok. Sí, eso ya está fuera de mi dominio, o sea, de nuestro dominio, porque eso ya sería como obras públicas. En el fondo obviamente, igual, solo quiero decir, el hecho de profundizar esta relación a través de este acuerdo nos ha permitido tener un fortalecimiento de esa conversación. Entonces, es mucho más fluido interesarlos, por ejemplo, en algunas concesiones que se están haciendo en desalinización, por ejemplo, y entonces llega mucho más rápidamente la información a ellos, hay interés en invertir en esos tipos de proyectos que son importantes para nuestro país, ¿sí? Entonces, independiente del tema gobierno regional y subnacional, las grandes, de hecho, ellos buscan grandes inversiones, de hecho, ¿sí? Hacer grandes inversiones. A eso por una parte. Respecto al tema avances, en general nosotros, y bueno, nuestros principales socios comerciales son muy distintos en términos de sus regulaciones internas, ¿no? Sin ir más, Estados Unidos y China hoy día, que son nuestros principales socios comerciales, están como en una guerra comercial en el fondo. Y tienen obviamente
estados muy distintos, ¿sí? Sin embargo, nosotros en estos acuerdos comerciales hemos priorizado también el acceso a los mercados para el desarrollo productivo de nuestros sectores. Ahora, ¿cómo eso lo relacionamos a nuestros capítulos, por ejemplo, de equidad de género o eventualmente relaciones laborales y sostenibilidad? Bueno, justamente nos ayudan a introducir esos capítulos porque, de nuevo, dentro del seguimiento de la aplicación y evaluación de estos acuerdos, uno incorpora comisiones bilaterales en las agencias que responden a estos temas y se pueden ir conversando avances. Y Chile aquí a veces ha estado más detrás del otro país, pero a veces más adelantado, pero ayuda en el fondo a ir convergiendo hacia ciertos estándares que benefician a ambas partes. Y por eso, y están dentro, con los países donde tenemos acuerdos, donde incorporamos estas otras temáticas, están los trabajos, están las mesas de trabajo, están las posibilidades de colaboración y cooperación. En el caso de las pymes, podemos traer la hoja, el listado de políticas que hemos estado haciendo, esto no solo respecto a Emiratos Árabes Unidos, sino que a todo un tema que tiene que ver con el seguimiento, además de la incorporación de las pymes en el comercio exterior, pero además con el impulso de una política específica de promoción de las exportaciones de pymes y de algunas otras políticas de internacionalización que hemos estado buscando desarrollar en conjunto también con otras agencias del Estado, con el Ministerio de Economía, ¿cierto? Banco Estado, entre otras. Y podemos eso entregarlo como información en alguna otra ocasión. Pero son políticas públicas bien concretas. Yo, de hecho, hoy día visité una empresa, se llama Infusión, en la región de Valparaíso, una empresa liderada por Daniela Campilla, dice, que está exportando unas hierbas medicinales y importó maquinaria, ¿cierto?, para producir eso. Identificó técnicamente cuál era la composición de las diferentes hierbas para maximizar su efecto y está exportando esto, de hecho, a Estados Unidos y otros países. Es una empresa liderada por una mujer de pueblo originario en la región de Valparaíso y que está teniendo un éxito a nivel internacional. Ese es el enfoque y ese es el énfasis que tenemos y eso se ha producido a través del trabajo de ProChile, específicamente en conjunto con la Corfo, que ha podido financiar justamente la inversión en maquinaria. Ese es un producto que va más allá de la materia prima, es un producto complejo que diversifica nuestra canasta exportadora y por lo tanto mejora las posibilidades de crecimiento. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Algún otro diputado o diputada quisiera referirse al proyecto? ¿Alguna palabra? Vamos a votar el primer proyecto y luego vamos a votar el segundo, pero ahora pregunto si algún diputado o diputada tiene alguna observación que hacer respecto al proyecto de Emiratos. Entonces ponemos en votación... ¿Sí? Yo solo a modo de consulta, porque no lo sé, de verdad se lo pregunto de buena fe. Si nosotros desde el Parlamento quisiéramos elevar alguna reserva, ¿existe algún espacio para eso? No, ¿cierto? O sea, si nosotros quisiéramos proponer acá, es el gobierno el que tendría que sugerir alguna reserva que nosotros votamos por separado, ¿no? No, ustedes pueden sugerir al gobierno. Pero es el gobierno que las levanta, ¿no? Claro, absolutamente, es el gobierno. ¿Votación, Presidenta? Sí. En votación, señora Castillo, ¿cómo vota usted? Este es el que estamos discutiendo. El que estamos discutiendo, antes de la votación, yo solamente quiero decir un punto. Las regulaciones internas que puedan tener cualquier Estado, evidentemente no son sujetas de que lo pueda saber el Estado de Chile, y eso es una obviedad, ¿no? Y creo que es importante, pero sí sirve para discusiones futuras, decisiones futuras,
con qué socios o aliados estratégicos estamos haciendo cualquier tipo de tratado de libre comercio o acuerdo comercial o incluso de cooperación científica, tecnológica, cultural, que para mí, que yo creo que muchos de nosotros creemos que es importante, ¿no? El desarrollo de los pueblos. Y en ese sentido también saber cuáles son sus sistemas de gobierno. ¿Ya? Yo creo que ahí está la alerta para futuras decisiones, ministro, porque no puede ser que ante la situación que acá se ha expuesto, hoy día veamos solamente la parte comercial, prescindiendo de la situación cultural y política que se vive. Voy a votar a favor. Señora del Real, señor González. Quisiera argumentar, Presidenta. Yo entiendo que hay distintas culturas, distintos sistemas políticos legítimos. Hay algunas, las dictaduras obviamente no son legítimas. Pero dentro de esa diversidad y dentro de la libertad que tienen los pueblos de autogobernarse o de decidir sus sistemas, si quieren tener monarcas, por ejemplo, y aceptan eso, en la misma Europa hay monarcas, pero uno tiene que tener unas ciertas líneas rojas de con quién hace negocio. Y en este caso es una economía y una sociedad que se basa en anular a las mujeres, a no dejarlas tomar decisiones en la explotación de las mujeres. Y de la misma manera que también debe ser una línea roja aquellas economías que se basan en la explotación infantil o en la trata de personas o en la esclavitud moderna. Creo que debemos tener líneas rojas. Y por eso voy a votar en contra, Presidenta. Señor Lavé. ¿Cómo vota usted, señor Lavé? Gracias, presidente. Presidente, agradecer al Ejecutivo por su exposición. Creo que todo lo que abra mercado, todo lo que ayuda a las pymes, a las empresas, a Chile, a crear empleo, a trabajar, a generar recursos, creo que es bienvenido. Ahora, al diputado que me antecedió, me gustaría que le preguntara a la ministra Jara si esto podría ser una democracia distinta. Pero básicamente yo creo, presidenta, es que esto es un proyecto que básicamente viene a abrir ciertas puertas y son las correctas para poder darle más emprendimiento, más trabajo y más recursos a este país que tanto lo necesita, sobre todo en las condiciones que este gobierno nos tiene. Muchas gracias. Voto a favor. Señor Milosevich. Señor Moreira, ¿cómo vota usted? No recuerdo qué iba a decir. No, yo lo único que iba a decir antes que es verdad lo que han dicho otros diputados en cuanto, claro, la diferencia es muy grande con el trato que se tiene en Chile con las mujeres con respecto a otros países y en el caso de algunos países árabes. Pero también de alguna manera con estos tratados algo se puede hacer en el futuro para que haya de alguna manera una reflexión. Uno a veces pelea y dice, no, ¿por qué tanto? Yo creo que el término que nos gusta mucho es género. Pero más allá de género es poder darle las posibilidades a la mujer que pueda crecer. Y en ese sentido, cuando las diferencias son tan grandes con respecto a este tratado, con el país que se está haciendo, es una manera también de incentivar que otros países le tomen la importancia al trabajo laboral de las mujeres. Yo apruebo el proyecto. Gracias. Señora Concha. Señor Chalper. Sí, gracias, presidenta. Yo la verdad que si bien mantengo algunas dudas, que es la que he tratado de expresar a través de las preguntas, y creo que sería interesante insistir en revisar la legislación en materia laboral y también hago propia las dudas respecto del tema de la protección de los derechos civiles. Yo considero que, por eso plantea lo de las reservas, quizás habría un interés ahí de evaluarlo, pero yo considero que es fundamental para el desarrollo de Chile la diversificación económica. O sea, considero que es indispensable, especialmente en el concierto actual, que Chile se la juegue decididamente por diversificar su matriz exportadora y por lo tanto yo voy a votar a favor. Gracias, presidenta. Señor Schubert. Muchas gracias, señor secretario. Voy a fundar mi votación.
Efectivamente, en este momento, sobre todo, es más importante que nunca el diversificar nuestras exportaciones y abrirnos a nuevos mercados. La semana pasada, o la antepasada, perdón, hablábamos de, ¿no es cierto?, la India. Pero la pregunta que yo creo que surge de esta conversación, que yo creo que ha estado muy interesante, es si eso estamos dispuestos a hacerlo a cualquier costo o no. ¿Cuál es nuestra política en materia de con quiénes nosotros comercializamos y si nos importa en definitiva o no, por ejemplo, el derecho al trabajo y el reconocimiento de las mujeres, si nos importa o no el trabajo de menores de edad o el respeto a los derechos humanos, porque yo creo que no todo tiene solo signo peso. Y el poner en un tratado como este y como otros cláusulas de equidad de género, como vienen ahora todos los tratados de este gobierno, que de hecho la subsecretaria reconoce que es una agenda de este gobierno, y está bien que así lo reconozcan, ¿no es cierto? Y a través de tratados nos están introduciendo esta agenda que no pasa por la discusión legislativa como si fuera una ley local, pero se ingresa al ordenamiento jurídico. Creo que es importante que nosotros determinemos si estamos dispuestos a cualquier costo y cualquier cosa, porque, por ejemplo, hay países donde no hay libertad religiosa y dentro de esa libertad no libertad religiosa precisamente viene este menosprecio hacia las mujeres. Y nosotros recibimos de otros países toda su influencia que viene más allá de lo comercial, pero ellos, por ejemplo, de vuelta no tienen libertad religiosa allá, o sea, no puede haber un credo distinto donde, por ejemplo, sí se respeta a las mujeres, entonces es un tema cultural, religioso, pero donde para acá viene la cultura, pero para allá solamente comercio. Entonces creo que es importante que repasemos y que, o por lo menos sinceremos, cuál es nuestra real política respecto a tratados internacionales con otros países. Nuevamente no se ha contestado la pregunta que he hecho muchas veces, cada vez que sale este capítulo, que es en todos los tratados, ¿cuándo se determina que el exportador efectivamente es mujer y entonces se cumplió con lo que se pacta en este capítulo 14? Nunca lo han podido explicar, porque cuando el exportador es persona jurídica, insisto en la pregunta, ¿quién exporta? ¿Es hombre o es mujer? Estoy fomentando la exportación femenina, nunca han contestado eso, y eso demuestra que esto es algo bastante forzado, que no tiene mucho que ver. Insisto, si queremos fomentar que las mujeres participen también en la exportación, lo podemos hacer con una campaña, con una política interna, pero no obligándonos en materia internacional e introduciendo este asunto como un capítulo que, de nuevo, en la práctica no tenemos ni siquiera cómo llevarlo a cabo, cómo corroborar si lo estamos cumpliendo o no, porque el exportador es una persona jurídica que no es ni hombre ni mujer. Entonces, la verdad es que creo que hay hartas dudas en ese sentido. Dado que hoy día implica abrirnos a mercados que hoy día con los cuales no tenemos tratado de libre comercio, esto es favorable, pero también dado a la argumentación que di en mi intervención pasada y en esta intervención, mi voto es abstención. Señor Soto. A favor, señor secretario. Señor Undurraga. A favor. Señor Venegas. Sí, yo también voy a votar a favor, pero también me gustaría dejar una reserva respecto, a lo menos, de algunas aprensiones que tengo, sobre todo en lo referente a los derechos de las mujeres. De una u otra manera, a mí me gustaría tener un conocimiento un poco más acabado respecto de cuál es la legislación existente, sobre todo en esa materia, porque si bien es cierto, hay que tener relaciones gobernadas por el pragmatismo no lo puede soportar todo, y entonces, por lo menos yo quiero hacer algunas aprensiones respecto de si que existiera vulneración, sobre todo en derechos sustantivos y fundamentales del trato de las mujeres, sobre todas las cosas. Así que voy a votar a favor, sin perjuicio que tengo esa aprensión que todavía no la tengo totalmente ratificada respecto a una situación que por lo menos a mí me hace mucho ruido. Eso, presidente. Presidenta, ¿cómo vota usted? Bueno, yo soy creyente de que mientras un país más diversifique su economía extranjera, inversiones en otros países, es mejor para la economía nacional. Así es que mi voto es a favor. Resultado de la votación, presidenta. 8 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado el convenio, presidenta. Diputado informante es el señor González. Sí, es por orden. El segundo proyecto, presidenta. Póngalo en tabla. Vamos a poner en tabla entonces el segundo proyecto de acuerdo Lo tiene ahí. que inicia que apruebe el protocolo por el cual se adicionan
los capítulos de género y comercio y de micro, pequeñas y medianas empresas al Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos mexicanos, suscrito en Ciudad de México el 30 de septiembre del 2024. Boletín 17.479-10. Subsecretaria, le dejo la palabra. Ya, muy buenas tardes nuevamente. Entonces vamos a hablar de este proyecto de ley. Este es la modernización del acuerdo que tenemos bilateral del Tratado de Libre Comercio entre Chile y México. ¿Ya? En el marco, esto no es a todo esto, esta política de introducir capítulos distintos en los acuerdos comerciales, como de género y comercio y de MIPYMES, es algo que viene de hace más tiempo que este gobierno. Sí, se ha impulsado ya hace varios años. De hecho, el primer capítulo Tratado de Libre Comercio que introdujo un capítulo de género y comercio fue el de Uruguay y Chile en el año 2016, que entró en vigor el 2018. Esto se siguió haciendo después del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con el segundo gobierno del presidente Piñera, y ahora se continúa. Entonces, es más bien algo que ha impulsado la política comercial como política de Estado. Para nosotros cobró también un énfasis muy importante, y hemos impulsado esto quizás con un poco más de fuerza, pero esto viene ya hace más años. En ese contexto, en la evaluación que se hace en las comisiones administradoras del Tratado de Libre Comercio con México específicamente, se evaluó la posibilidad de modernizar este acuerdo comercial. De nuevo, es una política que se viene impulsando hace varios años, e introducir estos capítulos que modernizan esta relación, la llevan un poco más allá, en capítulos que se llaman de comercio inclusivo. El intercambio comercial entre Chile y México es importante. En México fue el 10º socio comercial de Chile el año 2024. El intercambio comercial alcanzó los 3.680 millones de dólares, las exportaciones 1.700 millones de dólares. Y en 25 años la cantidad de empresas chilenas con ventas a México creció 3,6 veces, pasando de 292 a más de 1.000 empresas exportadoras. No solo eso, también allá hay muchas empresas chilenas que se han ido a instalar y están haciendo inversiones en México, probablemente porque México es un mercado muy importante, es un país de la región donde hay muchas similitudes. Entonces hay gran interés por profundizar esta relación comercial. En conversación con nuestras contrapartes se decidió acordar modernizar los tratados, el tratado en 2 capítulos, más que nada de cooperación con un enfoque inclusivo, que es un capítulo de género y comercio y un capítulo de micro, pequeñas y medianas empresas. Esto fue muy rápido, ¿cierto? Se conversó con el Ministerio de Economía de allá y además Relaciones Exteriores. Esto se hizo en el marco de otras actividades de promoción de exportaciones, de también promoción de inversión allá mismo. Y tiene que ver también con fortalecer nuestra diversificación económica, incorporando, digamos, a estas empresarias y empresas pequeñas en las cadenas regionales y globales de valor. Sobre todo en la región, porque son mercados que están, de nuevo, es más fácil insertarse. Así que los capítulos del acuerdo incluyen, en el caso de género, desarrollar programas para promover la participación plena de las mujeres, promover la inclusión y educación financiera, promover el emprendimiento femenino, realizar análisis desde la perspectiva de género, promover la equidad de género en las empresas, avanzar en políticas y programas de cuidado, desarrollar redes entre mujeres, promover el trabajo con organizaciones internacionales, recolectar datos desagregados, aumentar el acceso de las mujeres a STEM, entre otras. Eso no son obligaciones, son posibilidades y oportunidades que generan estos acuerdos, ¿sí? Y en el caso de las MIPYMES, facilitación
de comercial, promoción de acceso a mercado, desarrollo de capacidad, innovación, promoción de comercio y diálogo. Eso por una parte. Por otra parte, en el 2024, algunos datos, hubo 298 empresas exportadoras lideradas por mujeres que enviaron sus productos y servicios a México. Suman en total 676 millones de dólares y el 41% del valor exportado a la segunda mayor economía de América Latina. Entre las cosas que se exportan están cartulinas, servicios, vinos, madera, duraznos, avellanas, salmones, cápsulas fulminantes para la minería, kiwis, leche condensada, uvas frescas y papeles. Y las pymes también exportan 85 millones de dólares, representan el 30% de las empresas exportadoras a México y 4,7% del valor exportado. Y también exportan distintos productos, entre ellos ajos frescos, servicios, jibias, cerezas frescas, salmones, ciruelas deshidratadas, maderas cepilladas y vinos. Creemos que esta modernización de estos capítulos reafirman nuestro compromiso con México. Además, reafirman también los acuerdos multilaterales a los cuales nos hemos comprometido como país. Además, generan oportunidades para estas empresas porque hay posibilidades de actividades de promoción y cooperación en este ámbito, que para ambas economías es importante hoy día. Y nosotros esperamos que la mayor participación de las mujeres en este ámbito de la economía cree condiciones que puedan aumentar el Producto Interno Bruto de Chile. Además, ampliar la diversificación de nuestra canasta exportadora, además de aumentar, por supuesto, la igualdad económica entre hombres y mujeres. En la radiografía de la mujer exportadora del año pasado de la SUPREI, la brecha de género en el número de empresas exportadoras alcanzó un 40%, y creemos que ahí tenemos entonces mucho para igualar estas oportunidades en este sector de la economía. Al ritmo actual se necesitan al menos 45 años para igualar la participación de las empresas lideradas por mujeres en las exportaciones de Chile. En cuanto a las MIPYMES, hay 4.000, casi 580 MIPYMES chilenas que participaron en el comercio exterior. Generan 70.500 empleos directos y formales. Sin embargo, hay mucho que se puede hacer todavía. Las MIPYMES en la economía en general representan cerca del 80% de las empresas en Chile. Pero en el sector exportador solo representan cerca del 45% y por lo tanto hay todavía mucho que hacer en la internacionalización de estas empresas. La idea es que en el sector exportador también sean el 80% de las empresas exportadoras. Por eso este capítulo y la importancia de México en esa participación es importante para eso. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a algún diputado. Schubert y Moreira. Y también Chalper. Diputado. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, repito lo dicho respecto del tema de género. Me llama la atención que se haya asegurado que, comillas, no son obligaciones, son posibilidades respecto al asunto de género. Porque el mensaje que se acompaña por parte del presidente de la República dice: este protocolo busca garantizar que las políticas comerciales promuevan la participación de las mujeres en la economía, incorporando un enfoque de género, así como también la promoción de una mayor inclusión de equidad y participación de las mujeres. Luego dice promover la igualdad de género, o sea, va más allá de una recomendación o una posibilidad. Asimismo, establece las responsabilidades de implementar leyes y políticas que fortalezcan la participación de las mujeres en el comercio. Se contempla un plan de implementación del presente capítulo,
Además, dice la página 4, el capítulo crea un comité de género y comercio. O sea, es harto más que una sugerencia o que una posibilidad, es un rol activo. Yo insisto, esto es positivo y lo podemos hacer, pero no veo la conveniencia de obligarnos internacionalmente para hacer esto, que podemos hacerlo de motu propio sin adquirir una obligación internacional en la materia. Y hagámoslo de acuerdo a nuestras normas y de acuerdo a una discusión que creo que es legítima que nosotros tengamos acá y no a un tratado donde entre medio de varios capítulos venga esto. E insisto con mi pregunta, la voy a hacer una vez más, dado que no ha sido contestada todavía. Por favor, que Cancillería explique cuándo entiende que el exportador, persona jurídica, es una exportación que emana de una mujer. Muchas gracias. Diputado Moreira. Gracias, presidente. Yo tengo una duda por su intermedio al embajador o a la subsecretaria. ¿Aquí hay solución de controversias? ¿De qué manera? Porque aquí te habla en el ítem 3, te habla de que quedan excluidos los mecanismos de solución de controversia. Quiero saber eso. Gracias. Diputado Chalper. La verdad que tengo quizá un matiz, como solía decir el senador Ignacio Walker en los gobiernos anteriores. ¿En qué sentido? En que yo creo que en este caso en particular el capítulo que se agrega respecto de la promoción de la participación de la mujer se circunscribe claramente al tema comercial. En ese sentido, la aplicación de las normas generales del derecho, artículo 54 de nuestra Constitución, evidentemente le está un rango de ley para los efectos específicos de esto. O sea, en el fondo no se persigue una cosa que exceda lo puramente comercial y por lo tanto a mí me parece que es una buena idea, en el sentido de que todo lo que sea estimular mayor participación de la mujer en el desarrollo del comercio, en el desarrollo de la actividad económica, a mí me parece una buena noticia para Chile. Lo que sí, me encantaría que la expresión enfoque de género estemos todos claros que se refiere a mujeres, para que no nos quede ninguna duda de ninguna naturaleza, ¿no? Dicho eso, Presidenta, a mí me gustaría saber, en este Comité de Género y Comercio, que entiendo bien se circunscribe a lo que nuestro país pueda determinar. Acá se menciona la Subsecretaría de Relaciones Económicas, que está bien, pero yo creo que sería importante, Presidenta, que obviamente esté incorporado el Ministerio de la Mujer y también obviamente que esté incorporado, yo en esto voy a ser insistente, el Ministerio de Economía a través de Corfo. Yo no sé si lo tienen considerado así, porque todo lo que tiene que ver al final con estímulo de aportes económicos al desarrollo, al final del día el Ministerio de Economía lo canaliza a través de Corfo. Y si Corfo no está involucrado, siempre los tickets son muy chiquititos. El capital abeja de Cercotec, lo conocerá bien la subsecretaria, chiquitito. Los aportes de FOSI, chiquitito. Y si aquí estamos hablando de realmente estimular el trabajo, por favor involucremos a Corfo en la conversación. Yo no sé si eso es parte de la estrategia. Veo aquí posiblemente representantes del Ministerio de Economía. Ya. Si es el Ministerio de Economía, yo me permitiría decir Servicio Descentralizado Corfo. Y también ojalá incorporar organismos de la sociedad civil. Yo no sé muy bien si en estos comités los incorporan. Ahí lo hago una pregunta de buena fe, porque sería muy interesante incorporar también a la sociedad civil, a la academia y también a las entidades productivas. Yo no sé si está incorporado, por ejemplo, la SOFOFA, en fin. Y respecto al capítulo de mini pyme, aquí se habla de apoyar procesos de digitalización y conexión con plataformas internacionales. Si usted me permite, Presidenta, un problema que tenemos en Chile es que muchos emprendimientos digitales no ven en Chile el lugar donde quedarse y terminan migrando en algunos casos a Delaware, en otros casos a México. Eso para nosotros es una buena idea porque son mercados más grandes, pero al mismo tiempo tenemos que resguardar que los domicilios de esas empresas permanezcan en Chile por temas tributarios. Entonces, esa es una ecuación que yo le pediría por su intermedio a la subsecretaria, que dentro de los procesos de internacionalización los tenga a la vista, porque si no lo que nos va a ocurrir es que muchos van a radicar su domicilio en México y eso es una gran noticia para probablemente esos emprendimientos porque aumentan su mercado, pero probablemente el ministro Marcel no va a estar muy contento con la subsecretaria. Después, Presidenta, en este mismo comité MIPYMES, la misma comentario que le hice recién. Ojalá incorporemos a Corfo en la ecuación. Hasta aquí Corfo es el lugar. Bueno, después tendrá que ser subsecretaria por su intermedio la FIDE. Va a tener que meter la FIDE en la ecuación. O por lo menos la entidad que gestiona a FIDE, que va a venir a reemplazar a Corfo si se aprueba en la gestión de los fondos. Y por último, Presidenta, yo creo que es muy importante que metamos en la ecuación, y no sé si lo tienen considerado así, lo que se llama la simetría regulatoria. ¿Cómo poder hacer para que los emprendimientos chilenos que vayan a México se enfrenten a realidades regulatorias en temas ambientales, en temas de permiso, parecido a los chilenos?
porque si no al final esas asimetrías regulatorias hacen extremadamente difícil a nuestros inversionistas irse a esos países. Entonces no sé si dentro de estas agendas existe ese trabajo de ir tratando de asimilar las regulaciones, de ojalá... Miren, último comentario. Yo no sé si usted se hace la pregunta de por qué Arauco fue a invertir a Brasil. ¿Sabe usted por qué fue a invertir a Brasil? Porque básicamente las autoridades brasileñas le hicieron una ventanilla única y en un año le sacaron todos los permisos. Y al gerente lo declararon además persona ilustre del pueblo donde fueron a invertir. Eso se llama ir buscando compatibilidad en las regulaciones para facilitar la inversión. Yo no sé si dentro de nuestra ecuación está eso. Porque si en el fondo migrar a otro país significa un sinfín de nuevos permisos, créame que todos estos tratados van a ser de mucha utilidad, nuestros comités de mucha utilidad, pero no sé cuánto en la práctica van a generar mayor flujo de inversiones. Y eso, como ya es un problema interno en materia de permisos, me parece que en esta materia también lo es. Por último, presidente, con esto termino, el informe financiero omite, en mi modesta opinión, que la creación de estas estructuras, 2 comités binacionales, un punto de contacto oficial en la Subrey, la recolección de datos, todo eso tiene un costo. Y yo no tengo tan claro que el informe financiero contemple ese costo. Me da la impresión que eso tendría que ser. Entonces, en vista de todo esto, presidenta, yo le pediría que nos dé un poquito más de oxígeno, que ojalá la subsecretaria pueda venir la próxima semana, nos traiga un plan de acción concreto en materia de MIPYME y podamos votarlo la próxima semana. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Chalper. Diputado Lavé, 2 minutos para que podamos darle la posibilidad de responder al ministro y a la subse para que podamos ver si votamos. Gracias, pero bien sucinto. Creo, presidenta, agradecer nuevamente la exposición, pero primero creo que estas presentaciones debieran ser llegadas con anticipación para nosotros, con nuestro equipo jurídico también y asesores poder estudiarla, porque finalmente tampoco se presentan en la pantalla para poder hacer un seguimiento de lo que la subsecretaria va exponiendo. Yo creo ni en el mundo privado ni en el mundo público se acepta una presentación sin, digamos, algo proyectado en la pantalla para uno también seguir avanzando. Porque además llegaron hoy día durante la comisión, o un poquito antes. Presidenta, a raíz de lo que decía el diputado Charpe, yo creo que lo más prudente, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo más prudente es profundizar en estos casos cuando existe cierta duda con respecto a la implementación, con respecto a lo que vaya a provocar, porque muchas veces, no solo en estos acuerdos, sino en otros proyectos de ley, cuando se quiere apurar, finalmente terminamos entregándole salvavidas a quienes queremos ayudar. Y así podemos verlo, por ejemplo, con la ley Karin, que hoy día nadie está contratando mujeres. ¿Por qué? Porque pasa a ser un problema. Así que ojo con cuando metemos tanto género en el tema. Yo creo que finalmente, y presidenta, con esto voy terminando, pero cuando yo veo un proyecto como este, que todo lo genera y lo hace a través del género mujer, que me parece perfecto, yo conozco emprendedoras mujeres tremendamente hábiles y no necesitan que una ley la ayude, sino más bien ella tiene la fuerza suficiente. Entonces, creo, presidenta, que hay que darle una vuelta más a esto, a lo mejor invitar a personas que tengan que ver o que vayan a ser beneficiadas o quizás puedan ser perjudicadas por un convenio como este. Así que, presidenta, yo espero que usted tome bien la petición que está haciendo el diputado Charper y yo también, en que podamos votar en la próxima sesión y darle una vuelta un poquito más larga. Gracias. Muchas gracias, diputado Lavé. Antes de que responda la subsecretaria o el ministro, quiero dejar en claro, para que quede en el acta, que el acuerdo con México donde se adicionan los capítulos fue enviado al chat de la Comisión de Relaciones Internacionales el miércoles 30 de abril, por lo cual hubo tiempo suficiente para que los asesores y los diputados acá presentes podamos estudiar este proyecto y podamos votarlo hoy, como fue citada la semana pasada. Por otro lado, también se solicitó a través del diputado Chalper que estos mismos documentos sean enviados a nuestros correos institucionales, cosa que se realizó por la secretaria de esta comisión. Así es que, para dejar eso en claro antes de que la subsecretaria responda. Sí, muchas gracias, presidenta. Efectivamente, como dice el diputado Moreira, estos capítulos están fuera de las disputas de controversias comerciales, ¿sí? Aquí en la presentación está eso explícito y eso significa, por una parte, que no es que nos vayan a demandar o vayamos a demandar al otro país en la OMC por algunos de estos compromisos. Como yo dije, son
oportunidades para nuestros países para ir avanzando en este tema. Esta es la presentación bien clara, ¿cierto? Los capítulos no están sujetos al mecanismo de solución de controversias, pero sí contempla un mecanismo de consulta. Eso significa otra cosa, ¿sí? Mecanismos de consulta más bien de mediación, ¿cierto? De conversación. Después, el tema de... Y bueno, ya he explicado... creo que varias veces por qué estamos haciendo esto, porque es una política del Estado de Chile, la importancia que tiene. Además, es para la imagen de Chile en el contexto internacional. Tiene que ver con un tema económico específicamente, que tiene que ver con la participación de mujeres en la economía. Chile, por su nivel de desarrollo, debería tener una participación laboral femenina mucho más. Por supuesto que no es la única política pública que hay que fomentar para que esto pase, pero es una política más que nos ayuda en este objetivo. Además, respecto al tema de Corfo, es muy interesante lo que dice el diputado Charper, porque efectivamente si uno tiene como objetivo diversificar la canasta para poder aumentar la productividad del país, tiene que enfocarse en las posibilidades de mayor desarrollo productivo de esas empresas, y eso va de la mano con la política comercial. Yo acabo de estar en esta empresa que visité en la mañana. De hecho, parte importante de las inversiones en capital de esa empresa fue financiada a través de la Corfo, ¿ya? Y la Dirección Regional de ProChile luego facilita, digamos, justamente el vínculo de esa empresa con Corfo para poder mejorar su capacidad productiva y poder entonces tener más opciones en los mercados internacionales. Así que esa conversación se da, y se da sobre todo en las regiones. Las direcciones, usualmente regionales de ProChile, tienen la opción de pertenecer, de hecho, a los consejos productivos regionales. Aunque no es una obligación, en general sí asisten. Por otra parte, la participación de la sociedad civil, de la academia, del sectores productivos, se da no solo en la formulación de estos acuerdos con los cuartos adjuntos, sino que también después en la aplicación de estos acuerdos, en la posibilidad de nuevo, de interactuar con las distintas agencias, de invitar a la sociedad civil, la academia y a los sectores productivos a formar parte de estos grupos de trabajo que van dando seguimiento a esto, y en eso se trabaja permanentemente. En la SUBREI se lidera un trabajo con la sociedad civil de comercio inclusivo, con representantes del sector público y privado, de distintas agencias del sector público además, constantemente, y se va dando seguimiento a esto. Tomo el comentario sobre los emprendimientos digitales chilenos en otros países, y las posibilidades que eso genera, y también las posibilidades de que esos recursos vuelvan a Chile de alguna manera. Y los acuerdos de doble tributación ayudan a eso de todas maneras, a poder tener inversiones mutuas. Respecto al costo de estos acuerdos, aunque no es un costo directo por tema arancelario, usted dice hay un costo indirecto que tiene que ver con recursos humanos. Eso no se calcula en estos informes financieros en general. Sin embargo, en los equipos hay ya equipos que trabajan estos temas con otros países, entonces hay como economías de escala en ese sentido. Eso sería. Lo que sí, que la otra semana vamos a estar fuera de Chile con el ministro. Japón, China, Corea. Además tenemos la Ministerial de Comercio de APEC en Corea, donde tenemos varias actividades, reuniones bilaterales, entre ellas con China y Estados Unidos. El ministro va a acompañar al presidente a China también. Entonces no vamos a estar lamentablemente,
pero podemos venir quizás la subsiguiente, disponibles obviamente a venir cuantas veces podamos, pero eso, tenemos una agenda internacional obviamente intensa. Muchas gracias, subsecretario. Estaba el diputado Lavé y está el diputado Soto. Precisar, Presidenta, gracias, que evidentemente el proyecto como documento llegó hace unos días atrás, lo cual evidentemente lo revisamos. Si lo que pasa es que es totalmente distinto lo que está en el documento con la presentación de la subsecretaria que llegó hoy día un poco antes. Solamente para precisar, para no quedar como que no se revisaron, porque una cosa es la presentación bajo justificaciones y números que el proyecto no trae, y la presentación, que son dos cosas distintas, y que lo pudieran haber puesto en la pantalla. Eso solo pedía eso para poder tener un poquito más de, a lo menos, visualización de lo que está presentando la subsecretaria. Lo otro, me gustaría que el secretario se pronunciara, porque entiendo que esta es una sesión donde se comienza, digamos, el trámite. No estamos literalmente obligados a votar, y tercero, necesita 2 sesiones para poder ser votado. Entonces, que el secretario se pronuncie y después de eso veremos qué hacemos. Pero bien, la gira creo que es importante, pero podemos esperar para poder hacer las cosas bien como acostumbramos, o a veces no. Muchas gracias, diputado Lavé. Diputado Soto, diputado Chalper, y le preguntamos a la subsecretaria si es que es posible que a la vuelta de su gira puedan venir. No estoy de acuerdo, Presidenta. Yo creo que fue latamente explicado este proyecto de acuerdo. Estaba, como ya usted señaló, con suficiente antelación en conocimiento y en detalle de la comisión. Tal cual como se hace siempre en todas las sesiones de todas las comisiones que a mí en los últimos 2 periodos al menos me ha tocado conocer. Lo que se envía a las comisiones respectivas son los proyectos, digamos, y son las exposiciones las que se hacen por distintas metodologías que uno podrá o no compartir, si es que es una presentación oral, si es que tiene un respaldo digital o ese proyecto no. Eso será algo que podamos discutir. No creo que sea propio de la discusión que estamos teniendo. Se podrá sugerir al Ejecutivo que a lo mejor para otra oportunidad tengan ese respaldo que solicita el diputado Lavé, pero no me parece que sea un tema de fondo como para postergar una votación y un tema tan relevante como este, más aún cuando ha señalado la subsecretaria y el canciller que tienen compromisos internacionales en representación del Estado de Chile muy importantes, y que por lo tanto esto eventualmente podría postergarse más allá de lo razonable. Me parece que es algo que no tiene profundas diferencias ya respecto, probablemente, algunas dudas que han sido bien planteadas, especialmente por el diputado Chalper. Me parece que en gran medida se han respondido por la subsecretaria. Si queda alguna duda o algo que incorporar, me parece positivo. Creo que hay voluntad y disposición a eso. Probablemente después si es que se permite la votación el día de hoy, que creo que es lo que correspondería, probablemente hacer una sesión posterior cuando vuelvan de su representación internacional, para seguir haciendo las aclaraciones que correspondan, para traer una respuesta más formal a las dudas que se han planteado, y ver cómo se va a hacer la ejecución y la bajada en lo concreto a esto, para que también nosotros podamos como comisión hacerle seguimiento, porque eso, y ahí me tomo un poco de lo que señalaba el diputado Chalper, creo que es muy relevante. Muchas veces nos quedamos, ¿verdad?, un poco con la etapa previa, ¿verdad?, de presentación de una iniciativa como esta, para efectos de su votación en la comisión, pero no le hacemos un seguimiento posterior respecto a cómo se va desarrollando en lo concreto y cómo esto va a significar efectivamente, ¿verdad?, un apoyo o una mejora en las condiciones, por ejemplo, de las MIPYMES, etcétera, en la inversión, en el comercio. Yo creo que eso es muy relevante que lo podamos hacer como comisión, pero en una segunda etapa. Entonces yo solicito que la buena voluntad, sin ánimo de polemizar ni nada, si comparto absolutamente los planteamientos de fondo del diputado Chalper y también los de forma del diputado Lavé. Pero yo creo que siempre hemos tenido en esta comisión al menos la buena voluntad, digamos, de que las cosas puedan avanzar de la forma más ágil posible. Y bueno, si alguno tiene algún reparo más de fondo, más estructural respecto de esta iniciativa y considera que no es lo suficientemente relevante el potenciar, por ejemplo, el desarrollo de las MIPYMES en este tipo de colaboraciones internacionales, o no le parece, ¿verdad?, que se ponga un enfoque de género o lo que sea, tendrá siempre el derecho de votar en contra o de abstenerse, pero creo que dilatar situaciones
como esta por consideraciones que no tienen suficiente fundamento, no creo que sea bueno para el desarrollo de esta comisión, Presidenta. Entonces, yo les pido ahí una consideración, especialmente al diputado Lavé, que podamos llegar a un acuerdo para que ojalá podamos despachar esto hoy y a futuro seguir profundizando en sus efectos, en sus consecuencias prácticas. Gracias. Diputado Chalper y diputado Lavé, por favor, nos quedan 11 minutos. Sí, lo sé. Mire, yo creo que si algo nos ha caracterizado, especialmente en esta comisión, Presidenta, es ser personas que entendemos que hay que contribuir, lo que sí en honor a la honestidad intelectual, ¿no es cierto? Hoy día nosotros estamos convocados a iniciar el estudio. ¿Se fija? Entonces, desde el punto de vista procedimental, yo quiero ser bien sincero, el diputado Lavé tiene razón. Yo precisamente haciendo eco a lo que ha hecho el diputado Soto, uno, Presidenta, no le puede dar seguimiento a lo que no tiene claridad en qué consiste. Y por lo tanto, para mí es muy importante, dado que aquí lo que se nos pide es aprobar un capítulo adicional que se refiera a un plan de trabajo específico para MIPYMES, el que nos digan, concretamente, en qué consiste ese plan de trabajo específico para las MIPYMES. A mí no me satisfacen ideas generales acompañadas de un comité, y creo que 2 semanas es una buena cantidad de días para que aquí nos puedan hacer llegar un planteamiento concreto. Mire, ¿sabe lo que esto significa? Desde el punto de vista de internalización, esto significa. Estas son las acciones que vamos a realizar. Estos son los incentivos tributarios que vamos a promover. Eso concretamente es lo que vamos a propiciar. Porque ¿sabe lo que pasa? Yo creo que nosotros tenemos que empatizar como Comisión de Relaciones Exteriores en algo. La ciudadanía muchas veces percibe que estos acuerdos, estas burocracias internacionales no le cambian la vida a su cotidianidad. Y eso, ¿sabe por qué? Porque estos tratados son muy generales. Entonces, a mí me gustaría, precisamente para inspirarme en lo que ha dicho el diputado Soto por su intermedio, que aquí se nos traiga un plan de trabajo concreto en qué redunda este capítulo adicional para yo, en ese espíritu, formarme la convicción de que este tratado requiere un capítulo adicional. Y creo, Presidenta, que 2 semanas y especialmente algunas horas de avión, que uno tiene tiempo para hacer estas cosas, podrían cooperar para ese plan de trabajo. Gracias, Presidenta. Diputado Lavé, 2 minutos, por favor. Gracias, Presidenta. De hecho, el presidente dijo hace poquito que se iba a ir leyendo el informe con el tema de la Araucanía en el avión. A lo mejor el canciller también puede ir haciendo trabajo con la subsecretaria de ese capítulo que falta. Presidenta, es súper importante un tema. De partida que el secretario se pronuncie con respecto a lo que yo solicité. Segundo, entiendo que no recuerdo si fui yo o fue el diputado Chapa por su intermedio, Presidenta, que solicitamos a la Cancillería poder ver cuáles han sido los tratados que hemos hecho durante este periodo legislativo, cuánto significa en costo, etcétera, a nuestro país, y además cuáles están vigentes, cuáles van, o sea, finalmente hacer un traqueo de lo que hemos hecho en los últimos, digamos, a lo menos 3 años con este gobierno. Y tercero, de responderle al diputado Soto por su intermedio, Presidenta, con mucho respeto, que yo ya me aburrí de ser benevolente con este gobierno. Porque finalmente, sí, lo he intentado. Y esto no es personal ni menos con el canciller, que respeto su profesión y sobre todo su trayectoria, pero Presidenta, creo que lo que corresponde es seguir las normas, seguir el reglamento, y que el secretario se pronuncie y veremos cómo avanzamos. Gracias. Muchas gracias, señor diputado Lavé. En vista y considerando del tiempo, vamos a solicitar entonces si podemos votar en 2 semanas más, que sería un tiempo para poder darle espacio a los diputados que quieren estudiar un poco mejor. Y vamos a preguntarle al secretario la solicitud que tenía el diputado Lavé. Presidenta, se ajusta la solicitud del diputado Lavé a lo que está resuelto. No despachar el proyecto en esta sesión y considerarlo en una sesión 2 semanas más. ¿Subsecretario? Apenas regrese el canciller, la próxima semana no. La próxima semana no vamos a estar los dos. Pero eso es la siguiente. Sí, lo que pasa que, primero yo pedirle respeto con las autoridades acá presentes a los colegas. No me parecen las ironías, los dobles sentidos o los mensajes ocultos en las cosas que se señalan. Creo que no corresponde a que ningún parlamentario esté ni siquiera sugiriendo, ¿verdad?, mandar a hacer ningún tipo de labor a un canciller de la República que representa al Estado de Chile y por lo tanto a todos nosotros también. No, creo que él sabe muy bien cuál es su labor, cuál es su trabajo, y por lo tanto ese tipo de ironía no las comparto, Presidenta. Segundo,
A mí me parece que si no hay disposición a votar el día de hoy, que yo creo que están las condiciones más allá de una decisión política que uno o dos parlamentarios hayan tomado de simplemente no querer que así sea, ¿ya? Porque pueden dar 1000 fundamentos para justificar una acción que evidentemente es injustificada porque están las condiciones para votar. Por lo tanto, si eso no hay disposición para que se pueda votar el día de hoy, yo le solicito que se vote lo antes posible y no hay ninguna razón reglamentaria para que se deba esperar ni que el canciller ni que la subsecretaria regrese de un eventual viaje o representación internacional para que eso sea. Puede ser perfecta, usted en la próxima sesión, Presidenta, puede perfectamente llamar a que se vote y yo le pido que así lo haga. Gracias. Muchas gracias, diputado Soto. Vamos a dejar al secretario para que pueda responder. Los proyectos de acuerdo se tramitan exactamente igual que un proyecto de ley según el reglamento. Para ser votado un proyecto necesita 2 órdenes del día. Este proyecto tiene una sola orden del día. Es costumbre de la comisión despacharlo en una orden del día porque no hay oposición entre ustedes para no hacerlo, para hacerlo de otra manera. Pero en este caso ha formulado oposición al señor Lavé y en consecuencia hay que remitirse a lo que dice el reglamento. Ahora, la facultad de citar es de la presidenta. La presidenta puede colocar el proyecto de nuevo, no para votarlo, sino para tratarlo en la próxima sesión. ¿Cómo lo puede hacer también en 15 días más o en 30 días más? Es facultad de ella. Una sesión especial, es facultad de ella. Diputado Lavé, estaba primero el diputado Chalper, después le doy la palabra. Bueno, aclarado el punto, yo quisiera pedirle que si vea usted cuando cita, en eso siempre estaremos dispuestos a venir cuando usted nos diga, presidenta, leales a la... Pero lo que sí le quiero pedir es que, dado que aquí de lo que se trata es que en este tipo de tratado interpretemos estos mundos, podamos invitar, ojalá, a asociaciones de pymes a decirnos cómo hacemos que estos tratados realmente nos beneficien. A mí me encantaría escuchar a la SECH, me encantaría escuchar a la multigremial, me encantaría escuchar a la SOFOFA, pues ¿sabe lo que pasa? Aquí las burocracias internacionales creen saber mejor que ellos cómo los benefician. Y por lo tanto, ojalá, presidenta, los pueda incorporar. Gracias, presidente. Diputado Lavé. Presidenta, no estando más de acuerdo, porque creo que esto, cuando se hace un proyecto de ley y hay personas o empresas que, digamos, el poder político quiere beneficiar, es importante escucharlos. Y creo que es muy relevante. Por ende, presidenta, eso es un punto tremendo. No podemos estar legislando a espaldas de quienes creemos que van a ser beneficiados. Lo segundo, presidenta, usted tiene el derecho de tomarse el tiempo que quiera y yo le sugiero, a diferencia del diputado Soto por su intermedio, que le quiere llegar la pauta a su liderazgo en la mesa. No sé, yo creo que lo ha hecho súper bien. Presidenta, solo como a modo de sugerencia, a diferencia del diputado Soto, sugiero que nos dé un tiempo para poder nosotros mismos invitar, al igual que un proyecto de ley, a por lo menos uno de cada lado o que cada parlamentario, tomando en cuenta que el Ejecutivo va a estar de viaje, nos podamos dar el tiempo, mientras tanto, porque el Ejecutivo ya hizo su exposición, mientras tanto nosotros poder escuchar a aquellos que creemos que vamos a beneficiar y así también cuando usted lo estime poder votar el proyecto, pero con contundencia y con otras personas, porque aquí se ha hablado en esta mesa, no en esta comisión, sino en otra, de tripartito, pero esto de tripartito no tiene nada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lavé. Diputado Soto. Sí, gracias, presidente. Yo recojo la solicitud del diputado Chalper, por eso le insisto. Creo que si hay tanta voluntad de trabajar, que lo hagamos en hora extraordinaria, que usted cite una sesión hasta total despacho para que se escuche a las personas que quieran invitar y que al final de esa sesión se pueda votar, estén o no estén presentes la autoridad acá presente, porque insisto, no hay ninguna norma reglamentaria que a usted como presidente ni a esta comisión los obligue, ¿verdad?, a esperar que vuelvan de un viaje internacional para poder sacar adelante y despachar a sala un proyecto tan importante como este. Muchas gracias, diputado Soto. Entonces quedamos en citar una próxima sesión para poder votar y conversar. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Subsecretaria, un último punto. Gracias, muchas gracias. Sí, es que sí, varias cosas. O sea, confirmé, voy a estar el 20 de mayo acá, así que podría venir, de hecho, a presentar. Solo quería hacer dos reflexiones. Una es que nosotros tenemos al menos 6 capítulos, o sea, 6 acuerdos con otros países que incorporan capítulos de PYME, entre los cuales está Argentina, Uruguay, Brasil, el CPTPP y Paraguay. Y además tenemos otros 7, 8
que incorporan capítulos de género y comercio o empoderamiento económico de las mujeres. No es una cuestión puntual, sino que me refiero a esto es un énfasis en la política comercial que tiene Chile hace harto tiempo. Entonces, me parece muy bien que podamos hablar de lo que se está haciendo y poder explicar, pero de nuevo, esto tiene que ver más con el énfasis de la política comercial que con el proyecto de ley específico. Y por otra parte, reafirmar lo que dijo la presidenta, el proyecto de ley está hace al menos una semana acá, tiene un mensaje muy, muy específico respecto a las novedades de este acuerdo. O sea, no hay que leerse todo el tratado para conocer cuáles son los compromisos, cuáles son los contenidos del acuerdo y independiente de la presentación en realidad se basa en el mensaje del proyecto de ley, ¿sí? Pero de todas maneras vamos a tratar de enviarles esta información con mayor anticipación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Entonces, Me queda un minuto para aprovechar. Ya. Un minuto. El tiempo es escaso. Presidenta, solamente recordarle al Ejecutivo por su intermedio que cuando estábamos acá discutiendo el FPP, el CPPT. Bueno, el ex subsecretario Humada iba en contra. Entonces, básicamente, estamos en nuestro derecho de poder darle más profundidad para poder legislar de manera correcta. Gracias. Muchas gracias, diputado Lave. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.